Durante los próximos minutos yo les voy a presentar lo que existe publicado hasta este momento en relación con el consumo del yogur y su asociación con dos enfermedades muy importantes, como son el síndrome metabólico y la obesidad y el sobrepeso. Son muy importantes porque la prevalencia de estas enfermedades ha aumentado en los últimos años y representan una carga importante de enfermedad. La prevalencia de estas enfermedades se ha ido incrementando en las últimas décadas. Según la última encuesta de salud publicada aquí en México, nos dice que el 69% de los adultos varones tienen sobrepeso u obesidad y el 73% de las mujeres. O sea que es una prevalencia muy alta. En cuanto al síndrome metabólico, recordar que es un término que se ha venido utilizando para definir un grupo de alteraciones que lo que hacen es aumentar el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y diabetes. También la prevalencia del síndrome metabólico ha venido aumentando en los últimos años y esto es debido al aumento en la prevalencia de la obesidad y también a los estilos de vida más sedentarios. Entonces sabemos que actualmente a nivel mundial la prevalencia de síndrome metabólico se sitúa en torno al 25%, pero aquí en México esa prevalencia es casi del 50%. Estudios recientes han demostrado beneficios adicionales que aporta el yogur a la salud y esto es debido precisamente a dos factores, que son las bacterias y el ácido láctico que se produce durante el proceso de fermentación. Normalmente los yogures contienen dos tipos de bacterias, que son los Lactobacillus bulgaricus y el Streptococcus thermophilus, y en algunas ocasiones se le añaden otro tipo de bacterias que actúan como probióticos y lo que hacen es ayudar a mantener una flora intestinal adecuada. Estas bacterias son los Lactobacillus acidophilus y el Bifidobacterius bifidus. Y por otro lado, comentarles que el intestino, normalmente tenemos bacterias gram negativas, que estas bacterias están cubiertas por una capa de lipopolisacáridos. Estos lipopolisacáridos se han asociado con aumento en la inflamación. Entonces, cuando las bacterias del yogur entran al organismo, estas bacterias son gram positivas, sustituyen en parte a las gram negativas que están en el intestino y el efecto inflamatorio pues disminuye. Entonces, el ácido láctico lo que hace es que favorece la absorción de calcio que contiene el yogur. Al absorberse más calcio, este hace que cuando se ingieren grasas, estas impiden que se absorban y facilitan su eliminación por medio de las heces. Otro mecanismo es también que el aumentar el calcio a nivel sérico disminuye la concentración de calcitrol, disminuyendo de esta forma la lipogénesis y aumentando la lipólisis. Pues ya centrándonos en los estudios que han analizado esta asociación, consumo de yogur y riesgo de ganar, o sea, de sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico, el primer estudio que se publicó a este respecto fue el estudio Cardias, donde su objetivo principal era valorar la asociación entre el consumo de lácteos y la incidencia del síndrome metabólico y de la obesidad. Este estudio incluyó a más de 3,000 sujetos entre 18 y 30 años, a los cuales siguió por 10 años. Y lo que encontró este estudio fue muy interesante porque vemos en estas gráficas de arriba que los sujetos que consumían más lácteos tenían menos riesgo de desarrollar cada uno de los componentes del síndrome metabólico. Y cuando analizaron únicamente al yogur, también observaron odds ratio protectoras, también para todos los componentes del síndrome metabólico y para el síndrome metabólico concretamente. El segundo estudio que se publicó fue un estudio en Francia, donde también el objetivo de este estudio era valorar la asociación de los lácteos en relación con el cambio de peso y la circunferencia de cintura. Este estudio incluyó a más de 2,000 sujetos entre 35 y 60 años, a los cuales siguió por 6 años. Y lo que encontró este estudio fue que los sujetos que consumían más yogur tenían menos ganancia de peso y menos ganancia en la circunferencia de la cintura
durante el seguimiento. Posteriormente, el siguiente estudio que se publicó, donde el objetivo principal de este estudio era valorar el consumo de ciertos alimentos y su asociación con la ganancia de peso. Este estudio incluyó a más de 120,000 participantes que pertenecían a 3 grandes cortes americanas. Una era la Corte de las Enfermeras 1, que incluía únicamente mujeres, luego la Corte de las Enfermeras 2, que también incluía únicamente mujeres, y también incluyó a la Corte de los Profesionales Sanitarios, que eran únicamente varones. A estos sujetos se les siguió entre 12 y 20 años, y lo que se observó fue que alimentos como el yogur, los frutos secos y las frutas estaban asociados con una pérdida de peso durante los siguientes 4 años. En este mismo año, en el 2011, otro estudio en Europa valoró la asociación entre el consumo de ciertos alimentos y el cambio en la circunferencia de la cintura. Este estudio también fue muy grande, incluyó a casi 50,000 participantes de 5 países europeos y lo siguió por una media de 5 años. ¿Y qué encontró este estudio? Pues que los sujetos que consumían, o sea, por cada consumo de 100 kilocalorías de yogur, lo vemos aquí, tenían una disminución en la circunferencia de la cintura, tanto en hombres como en mujeres. El estudio SUN es una cohorte, el nombre SUN viene de Seguimiento Universidad de Navarra. Esta es una cohorte prospectiva que se inició en el año 1999. El objetivo principal de este estudio fue valorar la asociación entre la dieta y la ocurrencia de ciertas enfermedades crónicas, entre ellas el síndrome metabólico o la obesidad. Y entonces a día de hoy tenemos a más de 22,500 participantes en la cohorte. Entonces nuestro análisis final lo hicimos en una muestra de 8,516 participantes. En esta tabla vemos las características basales de los participantes de acuerdo a las categorías de consumo. Y vemos cómo en la categoría de mayor consumo, en su mayoría eran mujeres, la proporción de fumadores era menor, eran físicamente más activos, el consumo energético era mayor, tenían un consumo más elevado de frutas y también tenían una mayor adherencia a la dieta mediterránea en comparación con la categoría de referencia. En esta gráfica vemos la incidencia de sobrepeso y obesidad de acuerdo a las categorías de consumo y también de acuerdo a los diferentes tipos de yogur. Y vemos aquí cómo los consumidores de más de un yogur al día tenían una incidencia más baja de desarrollar sobrepeso y obesidad. Y observamos cómo un consumo de un yogur al día o más de un yogur al día estaba asociado con un 15 o un 20% menos de riesgo de desarrollar sobrepeso y obesidad en comparación con la categoría de referencia. Cuando vemos los resultados únicamente para el yogur entero, vemos que un consumo entre 5 y 7 raciones a la semana ya están asociados con un 25% menos de riesgo de desarrollar sobrepeso y obesidad, y si este consumo es más de un yogur al día, la protección es casi del 40%. Y en cuanto al yogur desnatado, no observamos asociación, aunque sí la estimación puntual es protectora, pero no alcanzamos la significación estadística. El siguiente estudio que llevamos a cabo en la Cohorte SUN fue para valorar la asociación entre el consumo de yogur y ahora el riesgo de desarrollar síndrome metabólico. Igual, valoramos el consumo de yogur al inicio del estudio y vimos quiénes desarrollaban síndrome metabólico tras 6 años de seguimiento. Entonces nuestro análisis final lo hicimos sobre 8,063 participantes. La incidencia de síndrome metabólico fue menor en los participantes que tenían un mayor consumo de yogur. Entonces aquí vemos los riesgos de desarrollar síndrome metabólico en los 3 tipos de yogur y en las diferentes categorías. Aquí vemos únicamente los resultados para el yogur total, donde no observamos asociación, ya que vemos que los intervalos de confianza incluyen al 1. Para el yogur entero tampoco observamos asociación, y para el yogur desnatado estuvimos a punto de alcanzar la significación estadística. Cuando analizamos cada uno de los componentes del síndrome metabólico, observamos que únicamente el componente que se refería a la circunferencia de cintura, a la obesidad central,
estaba asociado con menor riesgo de desarrollarlo. Y para analizar también más profundamente esta asociación, lo que hicimos fue crear 6 categorías, o sea, teníamos antes 3 categorías de yogur y teníamos 2 categorías de consumo de fruta, alto consumo de fruta y bajo consumo de fruta. Entonces las mezclamos y formamos 6 nuevas categorías, ¿no? Entonces comparamos el grupo que consumía poca fruta y poco yogur y lo comparamos con los otros 5 grupos. Y lo que observamos fue que los participantes que tenían un alto consumo de yogur y un alto consumo de frutas tenían casi un 40% menos de riesgo de desarrollar síndrome metabólico. Los siguientes 2 estudios se hicieron como parte del estudio Predimed. El estudio Predimed fue un ensayo de campo multicéntrico en el que se aleatorizó a los participantes a tres grupos. Y el objetivo principal de este estudio fue la prevención primaria de enfermedad cardiovascular. Los participantes en este estudio, a diferencia de los del estudio SUN, en el estudio SUN eran participantes jóvenes, con una media de edad de 36, 37 años. Y en el estudio Predimed son sobre todo personas mayores, entre 55 y 80 años. Todas ellas no tenían enfermedad cardiovascular al inicio, pero tenían un alto riesgo cardiovascular, ya sea porque eran diabéticos o tenían más de 3 factores de riesgo cardiovascular, como era el tabaquismo, la hipertensión, obesidad, el colesterol alto o lo que fuese. Entonces, a todos los participantes se les aleatorizó en 3 grupos. Había 2 grupos de intervención y un grupo control. Los grupos de intervención un grupo era una dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva, el otro grupo era una dieta mediterránea suplementada con frutos secos y el otro grupo era un grupo control al que se le sugería que siguiera una dieta baja en grasas. El primer estudio que llevamos a cabo con los participantes del estudio Predimed fue en donde valoramos la asociación del yogur y el riesgo de desarrollar síndrome metabólico. Para este estudio analizamos los datos solamente de 1.800 participantes. Estas son las características basales de los participantes. Entonces aquí vemos los riesgos de desarrollar síndrome metabólico según las categorías de consumo de yogur y según los diferentes tipos de yogur. Aquí tenemos únicamente para el yogur total y vemos cómo la categoría de mayor consumo tenía un 25% menos de riesgo de desarrollar síndrome metabólico. Cuando analizamos el yogur entero, observamos lo mismo, un 23% menos de riesgo de desarrollar síndrome metabólico. Y para el yogur desnatado, tanto la categoría de consumo intermedio como la categoría de mayor consumo también estuvieron asociadas con menores riesgos de desarrollar síndrome metabólico. Y cuando analizamos cada uno de los componentes del síndrome metabólico, observamos que todos los componentes estaban asociados con un menor riesgo de desarrollarlos, a excepción de la tensión arterial elevada. Y el último estudio que llevamos a cabo en el estudio Predimed fue en el que valoramos el cambio en la circunferencia de la cintura y también la reversión de la obesidad central. En este estudio valoramos el consumo de yogur en el año previo y vimos cuánto cambiaba la cintura a final de ese año. Y luego, mediante un análisis de medidas repetidas, calculamos el cambio de cintura anualizado. Y luego, para valorar la reversión de la obesidad central, calculamos el consumo de yogur al inicio del estudio y vimos quiénes revertían esa condición. Y nos quedamos con 4.545 participantes. Aquí vemos los cambios de cintura dependiendo de los diferentes tipos de yogur. Aquí tenemos únicamente para el yogur total, donde no observamos asociación. Pero para yogur entero sí que vemos que la categoría de mayor consumo tenía una mayor pérdida en la circunferencia de cintura y para yogur desnatado no encontramos asociación. Y cuando analizamos la probabilidad de hacer reversión de la obesidad, lo que observamos fue esto. Estos son los resultados para el yogur total, donde vemos que la categoría de mayor consumo tenía casi un 30% más probabilidad de hacer una reversión en la obesidad central. Para yogur entero también vemos que la categoría de mayor consumo tenía un 40% más probabilidad de hacer reversión de la obesidad central.
y para el yogur desnatado no encontramos asociación. Me gustaría terminar esta charla presentando este artículo que se acaba de publicar hace unos meses, a principios de este año. Es una revisión que nos dice la asociación de ciertos alimentos o grupos de alimentos en relación a ciertas enfermedades como son la enfermedad cardiovascular, la diabetes y la obesidad. Entonces, lo que vemos en esta tabla es que los alimentos que están aquí se ha demostrado por consenso y por la evidencia científica que son alimentos que son beneficiosos para la salud. Entonces vemos que en esta categoría está incluido el yogur, junto con los vegetales, las frutas y patrones de dieta como la dieta mediterránea y la dieta baja en grasas. Y nuevamente nos muestra cómo alimentos como el yogur, tanto entero como desnatado, junto con frutas, frutos secos, están asociados con una pérdida de peso durante el seguimiento. Podemos concluir que el consumo de yogur puede jugar un papel muy importante para la prevención del sobrepeso y la obesidad. También podemos concluir que parámetros antropométricos como el peso y la circunferencia de cintura pueden reducirse mediante un patrón alimentario en el que se incluya el consumo de yogur frecuente y de forma especial cuando este consumo de yogur forma parte de una dieta saludable junto con un elevado consumo de frutas, puede estar inversamente asociado con el desarrollo de síndrome metabólico.